Y hay una pareja que dice, no, espera un momento, antes de entregar todo el dinero nos quedamos una parte. Ananías y Zafira se queda con una parte y Pedro, que era el jefe, Simón Barioná, que significa Simón el Celote, por lo tanto uno de los muchos degolladores de la época, llama a Ananías y le dice, Ananías, ¿cómo es que has, obviamente, como todas las sectas, las que tienen la mala suerte de caer en las manos de las sectas, saben el tipo de control policial que ejercen? Dice, Ananías, ¿cómo es que habéis retenido? ¿No sabéis que debías? Y Ananías, al oír esas palabras, muere. Infarto, ictus, arrepentimiento. Llegan unos jóvenes que lo llevan a enterrar. Mientras lo llevan a enterrar, llega Zafira, la esposa, y Pedro entonces, con la más astuta de las técnicas de interrogatorio policial, no le dice nada. Y le dice, Zafira, es por esa suma de dinero que habéis vendido aquel terreno. Y ella, obviamente, de acuerdo con el marido, se lo confirma. Y Pedro le dice, los que han llevado a enterrar a tu marido ahora vuelven y te llevarán a enterrar a ti también. Y ella muere. Los ha matado Pedro. Le repito, los ha matado Pedro. Era un asesino por dinero. El primer papa, dice el público, el primer papa, bueno, no es una confirmación. No nos debemos sorprender, ha comenzado así. Bravo. En la carta de Jerónimo, que fue quien tradujo la Biblia en latín en su carta 109, habla de la severitas Petri necantis Ananiam, de la severidad y dureza de Pedro cuando mata a Ananías. Por lo tanto, no es una nada. 16 de octubre del 2018, Lombardía. La audiencia fue en el 13, se publicó en el 16. Audiencia del Papa a los seminaristas de Lombardía. Está el Papa, uno de los sacerdotes presentes, dice, santidad. ¿Cómo nos debemos comportarnos con respecto a los escándalos que están involucrando a la iglesia? El Papa dice, bueno, los escándalos lamentablemente son casi necesarios. Basta pensar que han comenzado desde el principio, cuando Pedro cortó la cabeza de Zafira y Ananías. Yo lo digo desde hace más o menos año y medio, 2 años, nunca se lo escuché a decir a nadie. 2017. También en este caso me llenaron de insultos. ¿Sabéis dónde está esto? En el Boletín Oficial del Vaticano, 16 de octubre. El Boletín Oficial del Vaticano escribe que el Papa dijo que Pedro le cortó la cabeza a Ananías y a Zafira. Pero es evidente aquí que los mató por dinero. Y aquí está escrito que toda la comunidad se aterrorizó. Es decir, dentro de las sectas, porque de esto se trataba obviamente. Dentro de las sectas nadie puede pensar y actuar con propia mente, con propia cabeza. Hay que obedecer las órdenes dictadas en la secta. Y si no obedeces, te mato. Y así los demás entienden. Pero este no era un grupo donde habían que predicar el perdón hasta 70 veces 7. Pedro no habría tenido que decir, bueno, Ananías, Zafira, os entiendo, vale, habéis equivocado, pero esta vez os perdono. No, les valió un cuerno, pero esta vez os mato. Después la próxima, bueno, están muertos. Toda esta historia está descrita. Cuando leáis bien los evangelios, encontraréis escrito que Jesús dice, yo no rezo por el mundo, yo rezo por vosotros que sois los que mi Padre me dio. Rezo por vosotros porque sois mis amigos, y sois mis amigos porque hacéis lo que yo os digo. Pero si no hacéis, esto lo añado yo. Después rápidamente dicen, eso no está en los evangelios. No, está aquí. Está en el evangelio, ahora esto no está. Si no lo hacéis, lo que yo os digo, no sois mis amigos. Es decir, Cristo, este amante de la paz, este hijo de las flores, tenía una idea cruenta de la llegada del reino de Dios.
Era sangre y lágrimas. Era batalla y al final de la cual los vencidos, los cadáveres de los vencidos, serían echados en el Gehenna. Y nos dicen que es el infierno. El Gen Hinnom es un valle de Hinnom, es decir, un torrente que fluía fuera de los muros de Jerusalén, donde echaban la basura y los cadáveres de los condenados, y el fuego ardía siempre como en nuestros vertederos. No es el infierno con el fuego eterno, es un vertedero de basura donde el fuego arde sin cesar y los cadáveres los echaban allí. Y él lo dice, serán echados al Gehenna. Es todo de una simplicidad increíble. Es suficiente no ser precisamente lo que leímos antes, Eusebio de Cesarea, Filón de Biblio, San Juniatón, que revelaron cómo los sacerdotes cubren todo bajo un velo de misterio, de manera que ante el misterio nunca nadie puede decir nada. ¿Por qué? Porque es un misterio de fe, un misterio de Dios. Así como el misterio del pecado original, que es algo que no existe, pero en ese sentimiento de culpa que nos tienen todos atados, que hace que nosotros pensemos que para reconciliarnos con el Padre tenemos que pasar a través de representantes cuyos jefes están en Roma. Tenemos que pasar por ellos para que ellos nos reconcilien con ese Dios que ellos han inventado y que en Roma saben muy bien que no existe. Porque si existiese, no vivirían ni un minuto de sus vidas como lo están viviendo. Porque vivirían en el terror del castigo eterno. En cambio, ellos viven tranquilos. Porque saben que ese Dios que nos castigará a nosotros, no les castigará a ellos. Porque debemos creer que ese de ahí hará el juez y nos castigará. Ellos no lo creen. Porque cuando él decía, ahora que lo he visto ahí, la verdad os hace libres. Entonces me estoy yendo, hablo según surgen los temas, no se atiende a ningún guión estricto. Vosotros sabéis a quién le hablaba, ¿no? A él le hablaba a los últimos, a los despojados, a los que eran socialmente explotados por las clases sacerdotales, los que eran empobrecidos. Es decir, él, como todos los, entre comillas, revolucionarios políticos, se dirigía a los que podían hacer promesas políticas, en el verdadero sentido de la palabra, ¿sabes? Para restablecer un orden social nuevo. Cuando él dice, mi reino no es de este mundo, es nuevamente una traducción ligeramente forzada. Porque en griego está escrito, mi reino no es estoy kiutou, que significa no es de este cosmos, pero cosmos significa sobre todo orden de cosas, antes de localización geográfica. Por lo tanto, mi reino traerá nuevo orden de cosas y se instaurará aquí. Y él le hablaba a los despojados. Ahora bien, cuando decimos la verdad os hace libres, es que es una frase que es usada, extrausada, explotada y abusada. Nos referimos a la verdad filosófica, es decir, al alto concepto de la verdad, el concepto de verdad el cual no podía importarle lo más mínimo. A los que él hablaba, y a ellos la verdad, a gente que no sabía ni comería ese día. No sabían si iban a comer. Saber de la verdad absoluta no les importaba absolutamente nada. La verdad que traía él era de este nuevo orden social del cual ellos habrían sido rescatados. Por lo tanto, también esta frase es mal interpretada y usada con mucho exceso. Se utiliza en el sentido de la filosofía helenística. Y sabemos bien cuánto debe el cristianismo a la cultura helenística. Se copió de ellos. Es decir, sin la filosofía griega, el cristianismo es una religión hebraica. Jesús hebreo, Pablo hebreo, todos sus secuaces, todos hebreos. Es una religión hebraica en todos los efectos. Por lo tanto, una ramificación de la religión hebraica sobre la cual probablemente, y de esto hablaré,
Intervinieron también las familias sacerdotales hebraicas que después de la llegada de Roma a Jerusalén cedieron el tesoro del templo a los emperadores romanos a cambio de una vida comodísima como la de Roma. Y Flavio Josefo, en su Antigüedades Judías, da incluso el nombre de estas familias. Muy astutamente se olvida de dar el nombre de su propia familia, pero está también él. Después se convierte en prefecto de Vespasiano, una renta de 100.000 sestecios sin tasa, un sestecio es 1,6 euros, más de una casa de propiedad de Vespasiano puesta a su disposición. Por lo tanto, el cristianismo es una religión subhebraica que después fue transformada por la teología cristiana que sucesivamente tomó el control gracias a la filosofía griega. Sin la filosofía griega, sin el concepto neoplatonismo, en particular el cristianismo, así como lo conocemos, no existiría. Pero el daño todavía más grande es el hecho de que decimos que el cristianismo es una nueva religión. Para tener una religión nueva necesitaba, como todas las religiones de la época, encontrar raíces antiguas que acreditarse. Se ha vinculado al Antiguo Testamento y se sustrajo a los judíos, se los sustrajeron. Es decir, le robaron a los israelitas, porque el Antiguo Testamento es un libro de ellos, la Torá, y así debe seguir siendo. En el libro del pacto entre los israelitas y Yahweh, y punto. Pero este es de una evidencia realmente apabullante. Nosotros no tenemos nada que ver y estoy aquí hablando de la nada. Disculpadme. Ni siquiera de los israelitas, sino de una familia. De una familia, los descendientes de Jacob, no de los hebreos, solo de una familia. Por lo tanto, todos los demás hebreos están fuera de este pacto. También esto es necesario saberlo. Nosotros, al menos, que aparte del amigo hebreo, no sé si aquí hay alguien más, estamos todos excluidos de aquel pacto, no tenemos nada que ver con eso. Imagino a Yahvé que mira a las personas que van a misa y dice, pero estos diablos que quieren de mí.